Señores, hay bobo. Entra Eduardo Gutiérrez al canal de El Papista Romanista José Plasencia y lo que se armó, usted no se lo puede perder. Vamos a ver qué fue lo que sucedió en este diálogo, debate que tiene José Plasencia con el protestante, el pastor, me parece que sí, Eduardo Gutiérrez. Le dejaré el link en la descripción del canal El Papista Romanista para que usted vaya, le dé like, se suscriba a su canal. Me encanta este canal, El Papista. Dale play. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Bienvenido, ¿cómo estás? Vamos a ver. ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver. Perdón, ahí no te escuchamos, pero ahora sí. Bienvenido, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, José. ¿Cómo estás tú? Bien, gracias a Dios. Pues le decía acá a las personas que la vez pasada te había dicho, ¿no? Que si querías tener un diálogo, lo podíamos tener. Y bueno, acá te vi en el chat y pues aquí estás compartiendo un ratito con nosotros. Pero Eduardo tiene todos los pelos ya blanquitos, mira. ¿Cómo cuántos años tendrá Eduardo Gutiérrez? No sé, ¿cuál es el tema o la pregunta? Bueno. O no sé exactamente qué tienes en mente. No, simplemente pasaba por aquí, estás tocando temas libres así, se puede tocar cualquier tema ¿Sí? o es un tema específico. No es un tema en específico. A mí me encantaría el de la sola escritura, porque yo veo que a ti te gusta mucho ese tema y a mí también me gusta mucho el tema de la sola escritura. Ay, hablarán de eso. Pues está bien, por mí no hay problema. Muy bien. De la sola escritura van a hablar. A ver. No tengo muchos minutos, porque ando todavía trabajando, pero podemos dedicarle un tiempecito. Muy bien. ¿Por qué no eres católico, Eduardo? Uy, arrancó papista de una vez. Vamos, José. Bueno, yo nunca he sido católico. Yo provengo de una familia judía atea y después fui hechicero, satanista y después cristiano evangélico. Nunca pasé por el catolicismo. Ajá, pero no qué pena. Es de corte católico. Ok, pero entonces tú, ¿por qué o cuál es tu objeción para ser católico? A ver. Bueno, específicamente cuando yo me convertí al evangelio, yo no sabía cuál era la iglesia, digámosle, verdadera, correcta, llámale como quieras. Ojo, interesante lo que está diciendo Eduardo. Y no sabía cuál era la iglesia verdadera, correcta. Ojo. Yo hice un estudio, vamos a decir de esta forma, de las variantes que habían, porque yo me convertí no en una iglesia como tal. Okay. Así que yo después que me convertí fui a buscar una iglesia y no sabía a cuál ir, ¿verdad? Eso me pasó a mí. Yo me topé con muchas denominaciones, y cada quien predicando cosas distintas. Y dije, ven acá, ¿cuál es la verdadera? ¿Qué hago con este lío? Que en Cuba en ese momento el cristianismo era muy escaso. Cubano. Así que yo miré y vi un contraste muy grande entre lo que estaba en la escritura y lo que la Iglesia Católica creía. Yo tenía relaciones inclusive con el cardenal de La Habana, Jaime Ortega, porque era periodista yo. Entonces obtuve documentación de la Iglesia Católica, de sus doctrinas, como una especie de un catecismo. Y yo comencé a revisar y vi un contraste a mi entender. Vi un contraste a mi entender. El filtro es él. Es demasiado grande. Entonces, pues descarté la Iglesia Católica específicamente por eso. ¿Y escogiste la pentecostal en su lugar? Uy. No escogí la pentecostal. Yo pues me bauticé en una iglesia de corte metodista. Estudié también ahí el seminario. Entonces tú decidiste hacerte metodista y no católico. Ojo. Yo decidí hacerme evangélico, es decir, yo conocía las iglesias, no conocía de denominaciones. Recuerdo, yo conocía cero de cristianismo, absolutamente cero. Cero es cero, ¿eh? Entonces yo sabía que habían dos ramas, digámosle, del cristianismo de esta manera, católicos y protestantes. Así pues es como yo les llamaba. Entonces yo busqué una iglesia protestante. Digamos que no fui sabiendo que esa iglesia era metodista o que era bautista o que era pentecostal. Ok. Entonces, sin mayor investigación,
pues terminaste en el metodismo, ¿no? Terminaste en la iglesia metodista. Un periodista medio malo, porque como tú de que investigaste, no te gustó lo de la iglesia católica y después ya de los protestantes sí. Es como raro, esa investigación tan rara, porque si tú te pones a investigar el protestantismo... Bueno, eso llama bastante la atención porque de hecho a mí me sucedió algo semejante. Yo sin mayor investigación terminé en la iglesia bautista. Uy. Y eso es algo interesante porque muchas veces es lo que sucede, que sin investigar, sin estar seguros, como hemos encontrado una comunidad de gente sincera, una comunidad que leen la Biblia, que hablan de Jesús, que cantan de Jesús, y que tienen un buen compañerismo, pues uno se imagina que eso es suficiente. Ay. Que eso es suficiente, pero la verdad es que más allá de la sinceridad y de la honestidad de la gran mayoría de estos grupos evangélicos, no es suficiente porque Cristo fundó una iglesia. Y a esa iglesia Él le entregó la revelación divina, la palabra de Dios. Y esta iglesia es una iglesia histórica, así como defendemos al Jesús histórico. También la iglesia que fundó Jesús es una iglesia histórica. Jesús puede ser trazado en la historia, no solo en las páginas de la Biblia. Más allá de que es cierto, no tenemos libros exhaustivos, pero sí podemos ver que sí existió Jesús como un personaje histórico. La iglesia que fundó Él también. Podemos verla en la historia. La iglesia que Jesús fundó también es histórica, está en la historia marcada, se ve, se rastrea. ¿Se puede decir lo mismo de las iglesias protestantes? Claro. Y podemos ver que es una entidad concreta, específica, delimitada, histórica. La única iglesia que realmente la puedes encontrar es la iglesia católica, ¿no? Más allá de que es cierto, en el siglo V hubo un cisma con los orientales. Más allá de que es cierto, en el siglo XI se consuma otro cisma con las comunidades ortodoxas. Y más allá de que es cierto, en el siglo XVI hay otro gran cisma con la Revolución Protestante. Pero la iglesia no deja de ser eso. Bueno. No deja de ser la iglesia y la pregunta es, ¿eso lo sabía Eduardo Gutiérrez cuando estaba investigando la fe católica? Ser trazada en los anales de la historia. ¿Cómo ves, Eduardo? Claro. Ay. Yo veo que eso es un simple punto de vista. ¿Por qué? Porque en cada cisma, en tu visión personal, yo entiendo que tú estás Espérese, viendo que voy a tirar una foto parte aquí. Separarse, por lo tanto esa parte es ser cismática. Ojo. Pero en esa parte que se separa estás viendo lo contrario. Sí, los judaizantes también lo veían así, ¿eh? Entonces, claramente tú eres cismático para los ortodoxos. Pero no cuenta su palabra. Es tan solo para ellos no cuenta la tuya. No, yo sé, pero yo te mencionaba a los judaizantes del Nuevo Testamento, porque ¿tú qué te imaginas? ¿Que los judaizantes quedaron contentos o los judaizantes realmente pensaban que ellos tenían la razón? Claro, te miro el punto y vamos para los judaizantes. Entonces, en cada cisma hay separación de dos mitades. Ahora, puede ser una mitad más grande, puede ser una mitad más pequeña. Por ejemplo, en el siglo I hubo una separación. Y en este caso, la mitad más pequeña fue la que tenía la verdad. En este caso, los cristianos. La gran parte fueron los judíos. Y en este caso, el cisma más pequeño fue el que tuvo la verdad. Ahora, tú asumes, y yo te respeto, que eso no fue lo que ocurrió en el siglo V. Eso no fue lo que ocurrió en el siglo XI o en el siglo XVI. Y en el siglo I. En el siglo I también, ¿eh? Pero es tan solo un punto de vista. Respeto. No. Pero ¿No consideras que el cisma del siglo I tiene claramente una parte dogmática y tiene una parte herética? El concilio. Cuando me hablas del cisma del primer siglo, ¿me estás refiriendo a la separación del cristianismo del judaísmo? Estoy hablando concretamente de la herejía judaizante. La herejía judaizante. Bueno, la herejía judaizante en realidad no ocurrió ningún cisma. Eso estuvo mezclado en el siglo I hasta que los cristianos dejaron de ser judíos. Lo vemos en el Nuevo Testamento. Pero sí hay un cisma. Muchas discusiones. Ojo. Sí hay un cisma porque comunidades fueron arrastradas por la enseñanza judaizante. O sea, fue tan serio y tan grave que el mismo apóstol Pablo tuvo que pedir que se hiciera un concilio. Pablo no pudo resolver ese problema. Se volvió tan grande
la vuelta de los judaizantes, que tuvieron que pedir un concilio y bajar a donde estaba Pedro y los demás apóstoles para que a ver si se resolvía eso. El primer concilio. Sí. Sí, pero vemos que eso permaneció. El concilio, es decir, no que fueron separados. ¿Qué? Simplemente trataron de solucionar el asunto y no pudieron. ¿Cómo? ¿Pero qué no pudieron? ¿Pero qué fue lo que no pudieron? O sea, Pablo no pudo, fue en el concilio y allá se resolvió. Porque allá ya el que no creía, el que no se sujetaba a esas cartas que mandaban para que se cumplieran, ya no eran de la iglesia de Jesús. No era de la iglesia, no eran de los apóstoles. Vamos a ver. Vemos a Jacobo luego en Mira la cara de José Plasencia, porque lo que está diciendo es una barbaridad aquí, Gutiérrez. Mira la cara como dice, ¿qué dices, chavo? Gálatas 2:11 que continúa. ¿Cómo que no pudieron? Oye. ¿Te refieres después del concilio? Perdón que te interrumpa. Después del concilio, ¿me estás diciendo que la iglesia no pudo en el concilio resolver la controversia? Antes. No, porque la iglesia... Que no. Dijo que no, que después que la iglesia no pudo resolver. ¿Cómo que no? Lo resolvió. Que hubieran alguna persona que sí que no quisieron escuchar a los apóstoles y que siguieron, eso es otra cosa. Pero la iglesia dijo, mire, esto es lo que va. Punto. Se acabó. ¿Resolver la controversia? Escuchen. No, porque la iglesia que el concilio no anatemizó, lo que hizo fue dar una disposición pastoral para los gentiles. Que no anatemizó. Es decir, a los gentiles no se les moleste, pero no prohibió a los judíos. No hay ningún... Claro que sí prohibió. ¿Cómo que no? Primero. Claro que sí prohibió. De hecho, se dice que la carta con las conclusiones del concilio debía ser enviada para toda la cristiandad. Para que la cumpliera, para que se cumpliese. Eso es mandato, dogma. Del mundo antiguo. Y que, por cierto, Sí. déjame cerrar. Se dice que los judaizantes, que supuestamente se presentaban como quienes venían supuestamente con la autoridad de Santiago, que ellos no los habían enviado, dice, a quienes nosotros no hemos ordenado. Entonces, claramente se está condenando a estos hombres que supuestamente enseñaban de parte de Santiago, pero no tenían la autoridad de Santiago. Por eso Santiago era importante que se pronunciara ahí en ese concilio. Pero claro que se resolvió. Y esas conclusiones de ese primer concilio eran para ser recibidas por todos los cristianos. No era solamente algo regional de Judea. Era para todos los cristianos de todo el mundo evangelizado de aquel entonces. Bueno. Okay. Y te das cuenta, todo lo que estás diciendo, tú vas a la escritura y vas a ver que es en torno a los gentiles. Ok, entonces, en torno a los gentiles sí hubo una decisión pastoral allí, pero no en torno a todos los cristianos. Pero no solo pastoral, también tenía que ver con la doctrina. Pero déjame poner un puntico, mira. Porque recuerda que ellos decían que si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. No solamente era una disciplina pastoral, tenía que ver con la misma esencia del evangelio. La misma doctrina. Tú dices que eso no implica anatema. Yo propongo que sí, porque San Pablo dice que si alguien nos predica un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Claro. Yo no sé por qué dices que no. Okay. Uh-huh. Te voy a leer lo que dice la escritura. No hubo ningún anatema ahí porque la disposición fue sobre los gentiles, que no se perturbase a los gentiles que se convierten a Dios. Sí, pero entonces tú no crees junto con el apóstol Pablo que predicar como predicaban los judaizantes es un evangelio diferente que en la realidad no es evangelio. Sí. Te voy a leer la escritura. No, yo estoy seguro que está incorrecto, pero no hubo un cisma ni hubo anatema. Sí, yo sé, pero si es un evangelio diferente y San Pablo declara, sea anatema si alguien nos anuncia un evangelio diferente. Bueno. No cabe duda, pero para Pedro no andaba conforme a la verdad del evangelio verdadero, pero Pablo no... Aquí va a malinterpretar, Gutiérrez va a malinterpretar cuando Pablo... exhorta o reprende a Pedro. Aquí lo malinterpreta. Todos los protestantes malinterpretan esto. Escuchen. Estaba anatemizando a Pedro. Mira. No, pero yo no estaba hablando de eso. Yo estaba hablando del concilio. Ok, a ver leerte lo que dice la escritura, un texto de la Biblia. Vamos a Hechos capítulo 21 y vamos a ir al verso 21. A ver. Hechos 21. Aquí es donde Pablo llega a Jerusalén.
muchos años después del concilio. Aquí es cuando lo apresan ya. Dice, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Multitud de cristianos, claramente, no de judíos. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros son los cristianos, 4 hombres que tienen obligación de cumplir votos o costumbres judías. Tómalos contigo, purifícate con ellos, costumbres judías, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, así que sea cierto, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Entonces, vemos aquí que Santiago es el que le dice estas palabras a Pablo, Hechos capítulo 21, a partir del 21. Entonces, si bien es cierto que había una disposición para los gentiles, no hay prueba de que los judíos cumplieron esta disposición. Así que, ojo, buen punto de aquí de Gutiérrez. Vamos a ver qué le dice a José Plasencia. Ojo. Que no hubo anatema ahí. Muy bien. Fue una disposición doctrinal, pero solamente para los gentiles, como en la Iglesia Católica. ¿Qué opinan ustedes? ¿Fue solamente para los para los gentiles? Que un rito se permite el matrimonio, otro rito no se permite el matrimonio. Si es doctrina. No, estás comparando peras con manzanas. Te voy a decir por qué. Vamos a ver. Tan solo un ejemplo. Sí, yo sé, pero no, yo no dudo que sea ejemplo, o sea, no dudo que sea comparación, una analogía, lo entiendo. Pero lo que yo propongo es que estás comparando mal. Te voy a decir por qué. A ver. El tema en cuestión es precisamente la idea de los judaizantes, quienes iban a las comunidades y decían: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ay. Y esa es precisamente la esencia de lo que se está tratando en el Concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, el cual tendría una resolución y en una carta se envía a todas las comunidades y todos debían recibir, y por otro lado se condena a los que predicaban de otra manera. Pablo lo va a expresar de esta manera, lo leo, eso es la escritura. Gálatas 5.2. Gálatas 5.2, ok. Gálatas 5.2 en adelante. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Ahí tira por el suelo todo lo que estaba diciendo Gutiérrez ahorita. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. Sí, pero déjame nomás terminar, ¿no? Dice, y aquí dice, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y si nosotros vemos cómo Pablo comienza esta exhortación en su capítulo 1 de la carta a los Gálatas, queda súper claro, y lo leo para darte paso. Dice... Ahí se dio cuenta, Gutiérrez, que lo que él leyó antes, supuestamente de cosas diciéndole a Pablo, como que no tiene sentido. Mas si a nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces, sea maldito. Entonces, claramente fuera. San Pablo pone esta cuestión como algo digno de condenación. Y esto es lo que va a ser ratificado ya no solamente para una región, sino para toda la iglesia, porque eso es exactamente lo que sucedió. Después del capítulo 15 del libro de los Hechos, la carta con la resolución del concilio se va a enviar para todas las comunidades del mundo antiguo evangelizado, y todos tenían la obligación moral de recibir esa resolución. Claro. En el capítulo 21, Santiago explica qué pasó en el concilio. Te lo voy a leer. Ok, ya lo vimos a partir del 21, que Santiago le dice que él debe de probar que está guardando la ley. Pablo era judío. Ahora dice el 25, pero aquí está el contraste en cuanto a los gentiles que han creído. Nosotros le hemos escrito, lo que tú dices, determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a ídolos de sangre, de drogado y de fornicación. Aquí vemos el contraste entre cristianos judíos y cristianos gentiles. Claramente Pablo le está escribiendo a los Gálatas, donde dice que ellos eran gentiles, pero dice, comenzaron por el Espíritu, eran gentiles, no estaban circuncidados. Porque si tú eres judío, por ejemplo, yo soy judío, estoy circuncidado. El judío está circuncidado desde que nace. Entonces, la comunidad... El judío está circuncidado desde que nace.
ya de los Gálatas se estaban circuncidando, por ende eran gentiles. Ahora, vemos aquí en Hechos capítulo 21 donde hay un contraste. Los judíos sí podían guardar esta ley, aunque claramente no justificarse por ella, aquí es donde viene la cosa. Eso no tiene sentido. Pero para los gentiles, entonces para los gentiles hemos escrito determinando lo que tú bien dices ciertísimamente, que no guarden nada de esto. Ok, entonces para... Pero ¿por qué nos metimos en el tema de los judaísmos? Sí, yo sé. Sí, claro, pues para allá iba. Porque yo comencé mi argumento de la siguiente manera. A ver. Dije, Claro. la iglesia es rastreable en la historia, en los anales de la historia. Okay. Y yo te decía, es cierto, ha habido cismas, como el que se consuma en el 1054, como el cisma de Oriente en el siglo V, como lo que ocurre en la Biblia, en Hechos capítulo 15. Pero aún así, a pesar de que ha habido grandes crisis, grandes cismas, grandes herejías, la iglesia aún así continúa conforme a la promesa de que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Ahora, si uno hace ese ejercicio de rastrear a esta iglesia histórica, que es rastreable en los anales de la historia. Ojo, importante lo que está diciendo José Plasencia aquí. Si uno hace ese ejercicio de rastrear esa iglesia que está en la historia, la iglesia de Jesús, que es rastreable, ahí tú puedes investigar, identificar la iglesia de Jesús. Escúchenlo bien, que esto es muy importante. Eso fue lo que yo hice, escuchen. La iglesia aún así continúa conforme a la promesa de que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Ahora, si uno hace ese ejercicio de rastrear a esta iglesia histórica, que es rastreable en los anales de la historia, uno se va a dar cuenta que esta es la iglesia católica. ¿Por qué es la iglesia católica? Fácil. En el año 100, 200, 300, 400, ¿qué iglesia había? ¿Qué existía? ¿Qué profesaban esos primeros cristianos? Los padres de la iglesia, ¿qué fe? ¿Qué decían ellos que era cierto sobre, no sé, la confesión de pecado, la Eucaristía, bautizar niños? ¿Qué decían esas personas del año 100, 200, 300, 400, 500? Señores, no hay forma de escaparse de eso. Yo comencé de esa manera, proponiendo que la iglesia católica es la iglesia que Cristo fundó. Y incluso por acá vi que alguien estaba diciendo que en las comunidades paulinas no había episcopado monárquico. Yo propongo que sí. San Pablo dejó precisamente en Creta a Tito con la instrucción de asignar o designar episcopos. Y estos episcopos tenían alguien quien había recibido las llaves. Entonces, si tenemos episcopos y tienes a un primer ministro y tienes a un rey que es Jesucristo, y entendemos que la iglesia es el reino, la iglesia es el reino, el rey es Jesús, hay un primer ministro, hay muchos siervos, obispos, episcopos. ¿Por qué negar que en la iglesia ya se tenía un episcopado que tenía un rey? Bueno. Su nombre es Jesucristo. Por supuesto que en las comunidades paulinas existía el episcopado monárquico. Ahora, si alguien me dice, José, pero no estaba todavía todo tan desarrollado, claro, eso yo se lo voy a aceptar a cualquier persona. Pero sí existía este modelo, el modelo católico. Bueno, ahí no le gustó al pastor. Ok, sí, mira, claramente yo sé que tu parte es desde una exégesis católica, es una hermenéutica católica. Porque era lo que había. Donde las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, es que la iglesia no va a ser corrompida. Pero eso tiene muchas otras interpretaciones. Muchas otras interpretaciones. A ver, ¿cuáles son esas? Si te das cuenta, Jesús usa muchas veces las analogías. La palabra puerta, ¿qué significa? Entrar o salir. Ahora, ¿por qué las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia? Bueno, claramente hay una promesa de resurrección. No. Los cristianos iban a ser muertos, pero el Hades no los encerraría. ¿Por qué razón? Porque nosotros vamos a resucitar. Entiendo que tú haces una hermenéutica católica. Pero aunque es hermenéutica católica, yo simplemente no trate de ponerla en... No tiene sentido lo que está diciendo el pastor. En juicio. Aún así, todos los que se han alguna vez distanciado de Roma han creído lo mismo. Por eso se han distanciado. El asunto es que todos creemos que la iglesia, las puertas del Hades no prevalecen a pesar de Roma, a pesar de los pentecostales, de los bautistas, de los metodistas, de los ortodoxos. Aunque cada una de esas denominaciones que él dijo
de que él mencionó, enseñan cosas distintas cada una. Enseñan doctrina distinta, todo distinto, y entre ellos no se lleven. Es raro. Cualquier cosa que nosotros hagamos, las puertas del Hades no prevalecerán. Lo que pasa es que cada uno defiende al grupo donde se queda, y eso es completamente Sí, plausible. eso yo estoy de acuerdo. Es intuitivo, instintivo, querer defender la posición que representamos o el grupo al cual nos hemos adherido. Pero la pregunta es más fina. La pregunta es más profunda. Ay. La pregunta es, ¿el grupo al que me adhiero, la posición a la que represento, Ay. las doctrinas que defiendo, las convicciones que con tanta persuasión quiero transmitir, todo esto, ¿realmente es lo que Cristo estableció? Se acabó aquí. Eso fue lo que Cristo estableció, que cada grupo, cada persona funde su iglesia y que interprete y enseñe lo que ellos creen, lo que ellos crean, lo que ellos interpretan. Eso no fue lo que Jesús quiso. Jesús dejó una iglesia, dejó maestros y dijo que todos sean uno, una sola fe, una sola doctrina. Eso no fue lo que Jesús dejó para que cada quien haga lo que quiera. Eso no fue. Realmente mis doctrinas realmente es lo que creían los apóstoles y los discípulos de los apóstoles y en los primeros concilios y en el primer milenio y lo que creían los cristianos durante ya casi 2000 años. Esa es la gran pregunta. Y por eso yo comencé como comencé, proponiendo que la Iglesia Católica, la fe católica, es precisamente lo que enseñó Cristo a los apóstoles y lo que enseñaron los apóstoles a sus discípulos. Pero yo vi, o más bien escuché, que lo que tú intentaste hacer es que la otra parte, en este caso la parte pues de los que se separan o los que nosotros declaramos como cismáticos, ellos también decían que la razón la tenían ellos.